Son las 7 horas con 40 minutos. Damos la bienvenida al arquitecto Fernando Cordero Cueva, exalcalde de la ciudad de Cuenca. Justamente en su administración, Cuenca fue postulada y fue aceptada por UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Arquitecto Cordero, le saludamos en estas fiestas, sin ninguna duda. Uno de los mayores placeres para cuencanos y para turistas ha sido caminar por sus calles. Un acierto la peatonalización que se ha hecho de calles céntricas, de la calle larga, que han sido parte de ese hermoso marco que pone la ciudad para propios y para extraños. Esto de inmediato nos obliga a mirar a la ciudad patrimonial siempre en riesgo, siempre amenazada, y es el tema que quisiéramos abordar con usted, pues algunos de estos riesgos y amenazas se hicieron patentes y visibles en este mismo año. Bienvenido. Gracias, Gustavo. Buenos días a todos los que nos oyen y nos ven en Antena 1. Comparto plenamente que fue absolutamente coherente con lo que queremos que sea y es ya Cuenca en su centro histórico. Pese a que también estoy de acuerdo con la experta, la doctora Molina, en el sentido de que estamos en mora. No tengo la misma opinión respecto a incluirnos por nuestra propia voluntad o porque los cuencanos lo pidamos en una lista de riesgo, cuando creo que todo ese esfuerzo lo podemos desarrollar. Es la propia municipalidad la que tiene que hacer el plan del centro histórico. Aquí no tenemos que pedir ayuda a nadie más, somos nosotros mismos, los cuencanos, y un plan de desarrollo, un plan de mantenimiento, un plan de mejoramiento de un centro histórico que es catalogado como Patrimonio de la Humanidad, es siempre un plan, es una propuesta para que simultáneamente se aborden todos los problemas del centro histórico. Bien lo hacen en decir que el desarrollo urbanístico del centro histórico de Cuenca está pasando más bien como una visión mercantilista en donde los bienes se vuelven accesibles para muy pocos, expulsan población, a la población menos pudiente económicamente está siendo expulsada, el centro histórico se sigue despoblando. Eso no puede ser bueno para el desarrollo, es decir, no es posible sustituir población en un área histórica tan importante como Cuenca, y creo que hoy día, ventajosamente para Cuenca, por lo menos así lo veo yo como cuencano, como querendón de la ciudad, el centro histórico se ha vuelto nuevamente el corazón de la ciudad, y esto lo dicen los jóvenes, los jovencitos que empiezan su vida social con sus amigos, con sus amigas. El punto de encuentro vuelve a ser el centro histórico, porque el centro histórico está siendo el lugar donde hay restaurantes, donde hay discotecas, donde hay rooftop, etc. Todas esas cosas deben estar en un plan. La accesibilidad peatonal y vehicular debe estar en un plan. Entonces tenemos que hacer un plan, y quizá doy una idea que lo ha anticipado al propio señor alcalde, y lo haré en días próximos al propio Consejo Cantonal. A ver, cuando a una ciudad como Cuenca, no es la única, pero esta ciudad que queremos conservarla, le declaran patrimonio primero del Ecuador, luego patrimonio mundial, le están diciendo a cada uno de los dueños de los bienes patrimoniales que su casa dejó de ser solo suya y pasó a ser la casa de millones de personas. No es justo entonces que toda la carga del mantenimiento de esa casa recaiga sobre el único dueño supuesto. Cuando somos condueños, todos los que nos beneficiamos, a ver, todo el turismo que Cuenca ha movido, ¿dónde se concentró? En el centro histórico. Por tanto, ahí hay negocios, hay cantidades de cosas que están beneficiando. ¿De qué se beneficia? De la cantidad de inmuebles patrimoniales que son hoy día solo cuidados por sus dueños. No le podemos convertir a Y en los bienes muchísimos casos inmuebles. en forma muy precaria, pues el dinero no alcanza y lamentablemente hay un deterioro permanente Imposible. en esas más de 6.000 viviendas que están inventariadas. Exactamente. Entonces, no puede ser posible que para mantener el patrimonio le tenemos que volver estrictamente un bien de mercado. Es decir, ¿cuáles casas se mantienen? Las que generan rentabilidad.
Eso me está diciendo que estoy invitando a la gente a que salga del centro histórico. Yo no puedo vivir en el centro histórico porque no puedo gastar, porque no tengo recursos, lo dice la clase media y la clase empobrecida que todavía vive en el centro histórico, no puede gastar en restaurar la vivienda, y si no hay alguien que le compre la vivienda para darle otro uso, pues la vivienda se cae. Hay muchas viviendas en riesgo, es así, en riesgo físico inminente de destrucción. Entonces, creo que bien podría ser esta declaratoria acompañada de una ordenanza en la que, por ejemplo, si nos cobran mejoras hoy día generales, cuando se hace un puente que le creemos, o el Consejo lo declara así, de que es una obra general de la ciudad, se hace una ciclovía en la orilla del río Yanuncay, que está muy linda, que está hermosa, que le ha adornado y le ha resaltado también a estos bienes importantísimos que tiene Cuenca, que son sus ríos y sus márgenes, pero nos cobran a todos, absolutamente los cuencanos, que tenemos un predio urbano. Entonces, el patrimonio es bastante más importante que una ciclovía, y podría haber una contribución de todos los cuencanos para que justamente esos bienes patrimoniales, que ya dejaron de ser dueños privados, los únicos que tienen que responder por él, se pueda mantener. Evidentemente, esa manutención no le quita responsabilidad al dueño, porque es con dueño y habrá que en la ordenanza establecer en qué proporción se colabora y se contribuye y a qué ámbito se destina. Pero la estructura física, las fachadas, las cubiertas, que son elementos estructurantes del patrimonio, pues no pueden ser pagadas solo por el dueño. Y Está creo, bien que el dueño en arquitecto sus Cordero, aposentos privados que la autoestima, pueda ese sano mantenerlos. orgullo que tenemos los cuencanos de nuestra ciudad, está allí, está presente. Pero estos procesos regulatorios no pueden darse de una forma natural, no pueden provenir de una selección natural. Tiene que estar por allí la excitativa, la iniciativa, las acciones de carácter político de los administradores locales, convirtiendo estas ideas, estos objetivos en ordenanzas, en regulaciones. Empecemos por ese plan especial de manejo del centro histórico que tenía que haberse generado tras el reconocimiento de esta ciudad por la UNESCO. Cada vez que hay una crisis, que se derrumba una casa patrimonial o que hay problemas, esto sale a flote. ¿Cuál es la situación real? ¿Hay o no este expediente en primer lugar y luego este plan especial de gestión de manejo del centro histórico de Cuenca? Lamentablemente se ha venido posponiendo o difiriendo esta obligación, una obligación moral con la UNESCO y una obligación indispensable con la ciudad. Es decir, no se puede mantener un centro de la calidad que tiene nuestro centro histórico por la sumatoria de decisiones de ocasión. Es decir, muchas de las cosas malas que le han ocurrido al centro histórico y le podrán seguir ocurriendo si no somos capaces de crear el espacio y el tiempo en el ámbito del Consejo Municipal para aprobar justamente un plan y del plan derivar todas las acciones normativas y todas las acciones complementarias que puedan hacer que el plan se cumpla. Pero un plan simplemente no existente, porque más allá de que se diga, sí, es que ya está aprobado en primera, ya el plan está, no, ahí está, con aprobaciones en primera, con parches, muchos cuencanos se han quejado, creo que todos podemos asentir esa queja respecto a intervenciones que son agresivas a un patrimonio como el que está en todo. Porque hay una ordenanza parche, mal hecha, que no obedece a ningún plan. Cuando no hay plan, el centralismo abusa también, entonces usted tiene una superposición de competencias entre el Instituto Nacional de Patrimonio, la Comisión de Áreas Históricas del municipio, y en definitiva, los únicos que perdemos es
los cuencanos, es decir, con estas intromisiones, con estas superposiciones, en donde nadie hace lo que debería hacer, pues cada quien se lava las manos y muchas cosas ustedes lo relatan con frecuencia porque son personas comprometidas con ese desarrollo profundo de Cuenca y van quedándose ahí. Hoy día nada se podrá hacer en el barranco porque pese a que nos desgarremos las vestiduras, como se dice metafóricamente, los que hicieron esa inversión, los que construyeron ese edificio en la bajada de Todos Santos, pues lo hicieron aprobando una ordenanza o aprobando sus planos con una ordenanza vigente. No vale de nada que hoy día se reconozca en la municipalidad de que sí, la culpa es de la ordenanza. La culpa es de la ausencia de un plan, podría yo agregar. Entonces, es indispensable hacer el plan. Y me parece que es una prioridad. Es una prioridad, pero a veces ahí sí nos equivocamos. No le podemos imputar esto al nuevo consejo ni al señor alcalde, que están pocos meses ahí, pero ya hay demora en el propio plan que se aprobó en diciembre. Se decía, si no estoy equivocado, que en 6 meses se debía aprobar el plan del centro histórico. Y ya estamos en casi 11 meses de aprobada la ordenanza y todavía no conocemos que haya el documento con el cual se va a discutir. Entonces creo que estamos demorando más de la cuenta estos temas que nos pueden hacer daño. Qué bueno que Cuenca realmente, pese a todas estas omisiones nuestras, vuelva a destacarse a nivel nacional por su propio esfuerzo. Por su propio esfuerzo. La ausencia del gobierno ayer pasó desapercibida, porque ya nos acostumbramos los cuencanos a vivir sin gobierno, lo cual es bueno y malo a la vez. Bueno porque nos potencia nuestras capacidades y malo porque no tenemos por qué ser tratados como diferentes cuando somos, en definitiva, igual que todo el resto del Ecuador. Los dineros del Estado tienen que invertirse también en Cuenca. Se refería la experta a quien escuchábamos también a esa migración de los habitantes del centro, a la disminución en los índices de habitabilidad del centro histórico, que lo iría convirtiendo, de confirmarse esa tendencia, en un centro histórico muerto, que no es lo que se requiere. Esa destrucción de bienes patrimoniales, viejas casas y casonas sin adecuados servicios, unas cayéndose por las malas condiciones, de hecho, no incentivan la habitabilidad, genera más bien una migración, abandono del centro, y por allí están, en cambio, esas nuevas intervenciones antitécnicas, incluso compitiendo en algunos casos con la belleza de hermosas edificaciones patrimoniales, incluyendo en esto iglesias, como se ha dado en los últimos tiempos en la zona del Barranco. El tema sería, arquitecto Cordero, contar con criterios claros, particularmente para los tomadores de decisiones, para los gobiernos locales, en cuanto a cuáles son los límites entre una potencialización racional del centro histórico de Cuenca y la depredación que podría estarse dando. Siempre se puede hablar de desarrollo con planes o sin planes. O sea, es mejor, es más recomendable siempre planificar el desarrollo. Pero Cuenca muchas veces rompe esa regla deseable y lo que está pasando hoy en el centro histórico de Cuenca tiene elementos positivos que hay que rescatar. Es decir, que haya inversión privada en el área patrimonial de Cuenca es destacable, es loable, es muy positivo. Que haya voluntad de no dejar que se muera el centro histórico es totalmente plausible y ahí también aparece la intencionalidad de muchos cuencanos de querer regresar a vivir en el centro histórico o mantenerse viviendo ahí. Entonces hay que crear, todas esas son condiciones positivas, deben ser apoyadas en un plan. Es deseable un plan, estamos en esa línea y creo que hay que apoyar a quienes se esfuerzan en exigir que se apruebe el plan. Pero por otro lado, es también indispensable que nos hagamos cargo de lo que también denunciaba la doctora Molina, en el sentido de que no se le puede cargar todo el peso de la responsabilidad de un patrimonio de la humanidad al dueño de casa. Si el dueño de casa no tiene rentabilidad
de la casa, que son algunos casos que hoy día sí los tienen y que pueden pagar con eso lo que cuesta remodelar la casa, restaurar la casa, ponerle todavía más linda de lo que originalmente ya era. Eso se va a agotar y van a quedar unas casas, unas construcciones que por falta de recursos de sus ciudadanos se van a destruir físicamente, se van a caer, porque lo que no se mantiene son construcciones ya de muchos años, algunas de más de un siglo, pues se van a destruir. Ahí vamos a perder el patrimonio y ese patrimonio ya no será el mismo si lo que tenemos es que después simplemente recuperarle haciendo una simulación de esa recuperación. Entonces sí, estamos todavía a tiempo. Eso es algo que no podemos descuidar y por eso hay que apoyar también con ideas, con iniciativas, con participación. Siempre incorporamos, porque Cuenca es una ciudad universitaria, el espíritu universitario que debería apoyar. Es decir, hoy ya tenemos 4 facultades de arquitectura y urbanismo en Cuenca. Es indispensable el apoyo académico, con ideas, con debates, con iniciativas, siempre que en la academia hay como estar más allá de la realidad, porque somos creadores de nuevas ideas, creadores de conocimiento. Entonces, la academia siempre debería estar más allá de la realidad para justamente presionar desde ahí sin tener que ponerle en riesgo ante un organismo internacional. La UNESCO no podría ser ajena, si vendría a ser un estudio serio en la ciudad de Cuenca, de esta contradicción. Es decir, qué raro que una ciudad sin plan en el centro histórico siga manteniendo un patrimonio vivo en el centro histórico, le ha vuelto a convertir al centro histórico en el sitio de encuentro de todas las edades. Hoy día todo el mundo disfrutamos de regresar al centro histórico. Han cambiado muchas cosas positivas. Yo me acuerdo apenas 20, 25 años atrás, cuánto esfuerzo hicimos desde la municipalidad para peatonizar el centro histórico. Todo el mundo se oponía. Y finalmente, por un poco de necedad, cerrábamos los domingos el parque y realmente no había nadie. Qué maravilla hoy día ver que a cualquier hora, de cualquier fin de semana, no solamente en fiestas, le tenemos al centro absolutamente vivo. Pero este es un tema que amigos, requiere de intervenciones para el día a día, no solamente para las festividades. Usted señala, sí, todos los días camina gente allí, pero debería ser mucho más. Y esos temas, esos proyectos de peatonalización que han sido incluso tratados como proyectos pilotos en varias ocasiones evaluados, no han progresado en la realidad. Y allí está esa diferencia de esa paz, de ese placer que sentimos en las festividades de poder caminar por las calles con una belleza en el entorno y además con excelentes condiciones que Cuenca presta, en contraste lamentablemente con el resto del país, de un índice bastante bueno de seguridad. Contrasta con esas experiencias del día a día, entre lo molesto de los embotellamientos, de la congestión, del tránsito, tanto en el centro como en cualquiera de los costados de la ciudad. ¿Qué visión tiene usted sobre este tema, que es otro de los complejos, esa gran carga de movilidad, sobre todo en vehículos nos referimos, que recibe diariamente la ciudad de Cuenca? Es uno de los puntos críticos que tiene la ciudad. Anecdóticamente, de ahí voy a inferir una recomendación también para los técnicos que están en la municipalidad. Ayer yo tenía que irme a la sesión. Yo vivo a orillas del río Yanuncay. De aquí en línea recta al Parque Calderón hay 2 kilómetros. Con precaución, porque ya sé lo que es el embotellamiento del centro siempre, me fui en taxi y hice 55 minutos. Al regreso, uno de mis hijos había hecho una cosa inteligente, había dejado en el parqueo del aeropuerto su carro y tomó el tranvía. Entonces, ¿cuánto tiempo hice de salir del centro al aeropuerto, que está bastante más que los 2 kilómetros? Pues 8 minutos. Esos son los llamados parqueos de borde. Ese es parte de un plan de la ciudad. Ya no es solo del centro histórico.
Si le queremos aprovechar, si el propio tranvía está famélico económicamente porque no tiene suficiente cantidad de pasajeros, no podemos usar todos los carros disponibles porque no hay tanta gente en la ruta que atraviesa el tranvía, pues hay que crear nuevas versiones de aprovechamiento del tranvía, justamente creando todos los parqueos. Ahí una iniciativa del municipio puede ser invitar, para que no sea solo gasto municipal, invitar a todos los que puedan habilitar, no tampoco en la línea del tranvía, porque también en Cuenca tenemos que aprender a caminar. Entonces, estar a 400, a 500 metros, a 1 kilómetro, que son 15 minutos caminando, de un parqueo para llegar al tranvía, pues deberíamos sentirnos suficientemente bien atendidos en la movilidad. Hay que crear suficientes aparcamientos. Y claro, pensando ya a más largo plazo, porque si queremos pensar en un plan del centro histórico, no hay cómo dejar de pensar en el plan de la ciudad. Es decir, no podemos, tú tocas un tema crucial, que es la movilidad en el centro histórico. Hay que peatonizar, pero también hay que pensar en que la gente que tiene que llegar al centro histórico, por ejemplo, si está en la parte baja de la ciudad, tiene que vencer unos cuantos metros de desnivel, y a ver, en Valparaíso hay escaleras eléctricas, hay ascensores públicos, para que justamente los que tienen discapacidad, las personas adultas que ya tienen dificultades para vencer alturas, se agitan, sus problemas respiratorios no son los mismos de un joven. Entonces, ese tipo de llamado al centro histórico tiene que venir acompañado de soluciones, porque de este rato estamos creando toda la oferta en el centro histórico y no estamos haciendo mayor cosa ni para el tráfico, ni para priorizar quiénes deben llegar con cierto tipo, por ejemplo, deberían llegar servicios o deberían pasar cerca del centro histórico buses, transporte colectivo, no el vehículo privado. Es impresionante ver cómo en cada cuadra de 84 metros, que son las del centro histórico, se necesitan hasta 3, 4 ciclos semafóricos para evacuar los carros que están en una cuadra. No tiene sentido seguir llenándole de carros al centro histórico. Hay que peatonizar. Tú dices bien, Gustavo, se hicieron planes maestros, yo creo que fueron hasta exitosos, de lo que conozco técnicamente, fueron exitosos con la novelería de cosas que se quieren copiar. Hace años nos hablaron de las supermanzanas. Una de las supermanzanas iba a ser justamente el centro de la ciudad, el centro histórico de la ciudad. A partir del Parque Calderón se creaba ahí una supermanzana que me parece que llegaba a la Padre Aguirre, a la Borrero, a la Lamar y a la Presidente Córdoba. En esa supermanzana se debería peatonizar, pero obviamente con complementos que no generen dificultades a los que ya viven ahí, a los que tienen negocios ahí, etc. Eso hay que pensar. Eso es hacer un plan. Pensar en solucionar todos los problemas, no en copiar de otras partes. Lo bueno siempre hay que tener presente, pero las copias, las transcripciones nunca serán buenas. Creo que hay muchas cosas que los cuencanos lo podemos hacer. Aquí hay capacidad, hay investigación. La propia Universidad de Cuenca tiene casi ya 20 años con el gobierno de Bélgica un convenio, y aquí quizás es de los sitios de América del Sur en donde más he estudiado no solamente la condición patrimonial de la ciudad, sino la arquitectura autóctona, nuestras propias raíces arquitectónicas y urbanísticas. Es decir, conocimiento no nos va a faltar, tampoco nos sobrará nunca. Entonces, bienvenidos cualquier consejo que venga de fuera también. El tiempo se nos va agotando, arquitecto Cordero, y quisiera quedar con quizá con unas pocas cosas concretas que podrían decirse de este interesante diálogo. Cómo asumir estos temas que finalmente, como usted lo señala, tendrán que aterrizar en planes, en ordenanzas, en normativas muy bien estudiadas. ¿Cómo debería asumir esto la actual administración del alcalde Cristian Zamora? Debería potenciarse, estructurarse de mejor manera la Comisión de Centro Histórico, fortalecer la Dirección de Centro Histórico, la Unidad de Manejo del Barranco. Haría falta quizá la conformación o pensar en algún consejo de asesoramiento del más alto nivel que coadyuve a generar políticas con respecto a estos temas.
Tomando las propias palabras del señor alcalde el día de ayer, yo comparto plenamente aquella expresión que lo dijo de otra manera, pero que sintetiza en que Cuenca la hacemos todos, que Cuenca es la suma de esfuerzos de diferente calibre, pero que se van acumulando en el tiempo. Por tanto, qué bueno pensar más allá de los mandatos democráticos de quienes acceden como administradores y alcaldes, concejales del cantón. Entonces, si es que ese es el espíritu cuencano, que creo que está muy bien sintonizado con lo que todos reclamamos para el Ecuador, que además está sintonizado con algo indispensable, que no es el tema de hoy día, pero que se enlaza con él, que es el repensar en el tipo de Estado que tenemos, en el tipo de gobierno que tenemos. Entonces, si la descentralización es un camino, si en este caso la planificación local es otro, comparto plenamente tu idea, Gustavo, de que es hora de pensar en no solo para el centro histórico, para la ciudad. Curitiba, que es hoy día, o por muchos años ya, un elemento de referencia urbanístico en el mundo, ¿cómo así logró lo que es hasta hoy? Porque tienen un instituto de planificación que no es solo municipal. Medellín Ahí es otro está ejemplo. justamente la academia. A lo largo del tiempo se van sucediendo personas. Evidentemente la municipalidad, como parte obligatoria de la planificación, debe estar ahí, pero un tanque de pensamiento de la ciudad no necesariamente tiene que ser solo municipal. Entonces ahí estará la academia, que estarán delegados ciudadanos, habrá, y esto muchas veces no se necesita ni gastar, muchas veces son puestos a los que se accede honoríficamente, o las universidades delegan a sus profesores, generan proyectos, una idea. La otra idea que yo he dado muy lacónicamente, pero que es una idea totalmente factible, es crear una ordenanza para cofinanciar el mantenimiento del patrimonio histórico-cultural de Cuenca. Es obligación de todos nosotros. Tenemos que colaborar. Ya lo estamos haciendo con una cantidad de obras. El patrimonio mundial de la humanidad es bastante más que una obra o una obrita que se hace en cualquier parte de la ciudad y que la estamos pagando entre todos. La tercera cosa que ya está dicha 1000 veces, los famosos parqueos de borde. El tranvía está ahí, no se va a ir. No deberíamos dejar que se dañe. Más allá de que tuvimos y tendremos opiniones siempre contrarias al trazado original del tranvía, pero ya está ahí. Y le podemos sacar provecho en el sentido de que es una vía correctísima de acceso al centro histórico. Ya está ahí. Ya el daño que puede haber causado a los colindantes del tranvía se va a ir difuminando, se va a ir diluyendo si es que hacemos un plan coherente. Entonces hay que crear parqueos en los bordes de la ciudad, hay que crear parqueos. Y hay que pensar, quizá esto es todavía mucho más ambicioso, mucho más radical. Tenemos que pasar, para unir la ciudad que crece por fuera del centro histórico, tenemos que pasar por debajo del centro histórico. Y esto no es ni carísimo ni irrealizable, es totalmente factible. Es totalmente factible. Tenemos que crear espacios subterráneos para cruzarnos sin dañarle al centro histórico y sin hacer pues este paso obligatorio, el convertirle al centro histórico de Cuenca en el sitio de paso. Porque hoy día no se peatoniza, porque hay unas voces que con razón a lo mejor dicen, pero ¿cómo van a cerrar la Benigno Malo si por ahí vienen todos los transportes que vienen desde el norte? Y otros dicen, ¿cómo van a cerrar la Luis Cordero si esa es toda la vía que los que vienen desde el sur tienen para llegar al norte? Y otros, con los mismos argumentos, hablan de que no hay cómo cerrar vías porque son vías de paso, es decir, al centro histórico le atraviesan en todas las direcciones toda la gente que vive fuera del centro histórico, que cada vez es más. Entonces no podemos ser solamente, no podemos tener una visión estrictamente de las cerca de 300 hectáreas que tiene el centro histórico, tenemos que tener una visión global. Y tener túneles debajo del centro histórico será a mediano plazo una urgencia para justamente no destruir el centro histórico y seguir teniéndole como corazón de atracción de esta ciudad universal y patrimonial
que nos enorgullece a todos los cuencanos. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Gustavo. Declaraciones del arquitecto Fernando Cordero Cueva, exalcalde de la ciudad de Cuenca.